Bien, Dios les bendiga, mis hermanos, y realmente tenemos que felicitar a las damas que fueron a este equipo porque batieron todos los récords hasta ahora. Nunca en el campo hubo tanta gente, no llegamos nunca a 308, ¿no? Es la primera vez. Y es la primera vez también que tenemos 79 bautismos, ¿sí? Recién, si quiere darle un aplauso al Señor, dele. Recién alguien dijo por ahí 81 bautismos, y bueno, es una buena expresión de lo evangelástico, siempre le damos un poquito más, ¿no? Pero me informaron bien que eran 79. Así que felicitaciones, damas, por este retiro que realmente batió todos los récords. ¿Y cómo será el año que viene? Yo ya me estaba dando manija en casa y digo, ¿cómo vamos a hacer allá en el campo, en lo demás? Y bueno, vamos a tener que empezar a inventar cosas raras, alguna cuestión, y acá también. Muy bien, damos gracias a Dios por cada una de las líderes y también damos gracias a Dios por lo que Él está haciendo, ¿sí? Realmente nos está respaldando, nos está visitando, nos está dando cosas preciosas en este tiempo. El domingo pasado Arturo predicó acerca de las pruebas y las crisis, y yo orando y pensando en qué podía hablarles este domingo. En realidad tenía otras cosas dando vuelta, pero consideré que sería bueno continuar en este domingo un poquito más con este tema, tal vez repasando algo que ya se dijo, pero también agregando alguna cosita más a el tema. No tanto quiero hablar de las crisis, si bien están muy cerca una de otra, sino quiero hablar más del tema del sufrimiento. Y muchas veces nosotros nos preguntamos ¿por qué sufre un hijo de Dios? ¿Por qué sufre una persona que aparentemente es buena? ¿Por qué Dios no interviene y quita el sufrimiento? Porque a nadie nos gusta sufrir, ¿no? Sin embargo, nosotros encontramos en la Biblia muchas personas que han sufrido y eran fieles y eran personas realmente que estaban muy cerca de Dios. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿cómo de alguna manera ensamblamos todo esto? Por un lado el amor de Dios, por un lado el acompañamiento de Dios, su promesa sobre nuestras vidas, y por otro lado el tema de que la gente muchas veces sufre, y muchas veces sufre tal vez en forma injusta desde nuestro punto de vista. De alguna manera quisiera, por la gracia de Dios, tratar de aclarar un poquito este tema, que yo sé que es a lo mejor preocupación para muchos de nosotros. Y si nosotros vamos a la palabra de Dios ahí en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 7, nosotros encontramos uno de los relatos de Pablo acerca del sufrimiento. Hay más. Hay otros momentos donde Pablo también va a contar todo lo que le costó, le tuvo que pasar. Pero acá él nos habla de un problema que está o que tuvo, no tanto que vino de afuera, sino que está dentro de él mismo. Y dice así la palabra de Dios, 2 Corintios 12, 7. Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto,
De buena gana, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Diga al que está al lado: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Muy bien. Evidentemente Pablo había tenido una experiencia espiritual muy importante. Él dice que fue llevado hasta el tercer cielo y que Dios le mostró cosas maravillosas. Estaba seguramente un tanto emocionado y embalado, como decimos, con todo lo que él había visto, que de pronto tal vez empezó a sentirse un poco superior a los demás. Y dice, acá el espiritual, súper espiritual soy yo. Tal vez también por toda la obra que Dios le permitió hacer. Y de pronto él se da cuenta que Dios le manda un problema. No sabemos bien, la Biblia no explica, ni Pablo explica cuál es el problema. Se ha especulado de diferentes maneras, pensando lo que podría ser en base al conocimiento de la vida de Pablo que tenemos. Algunos piensan que él se contagió, los mosquitos le picaron allí en esa zona y contrajo malaria y esa fiebre que aparece cada tanto y que deja a las personas mal. Otros piensan que él sufría de terribles dolores de cabeza. Otros suponen que tal vez tenía mucho problema en la vista y eso le daba dolor de cabeza, porque escribiéndole a los Gálatas más adelante le va a decir, acá les escribo con mi propio puño y letra, porque él casi siempre dictaba sus cartas, o siempre, y dice con grandes letras. Y se piensa que el que escribe con las grandes letras es porque no ve bien, ¿no? Entonces, hay suposiciones de diferente tipo, pero realmente no tenemos una respuesta. ¿Qué fue lo que el aguijón en la carne, ese emisario de Satanás que abofeteaba a Pablo una y otra vez? ¿Cuál era el problema? Pero no importa, lo interesante o lo importante es que era algo que a él le afectaba bastante. Era algo que a él le molestaba mucho. Era algo que a él lo ponía mal. Y dice que 3 veces le pidió al Señor que lo sacara, que le sacara esto, que le quitara esta aflicción. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Otras versiones dicen, y creo que se entiende mejor, el Señor le dijo, mi amor es todo lo que necesitas. No necesitas otra cosa sino mi amor y la gracia mía. Aprendemos alguna lección que tenemos que tener en cuenta también aquí, porque por ahí hay quienes dicen que nadie puede estar enfermo. Algunos dicen que Dios tiene que sanar sí o sí todas las enfermedades. Y nos preguntamos, ¿y a Pablo por qué no lo sanó? Pero Pablo explica también que era para que él no se sintiera demasiado orgulloso, para que él no se ensoberbezca demasiado. El Señor le dice, mi amor es todo lo que necesitas. Bástate mi gracia, como dicen otras versiones. La pregunta que nos hacemos hoy, o podemos hacernos en esta tarde, ¿es esto real? ¿Es la gracia de Dios o el amor de Dios todo lo que necesitamos cuando estamos en un momento de dolor y de sufrimiento, de aflicción? ¿Nos alcanza, nos basta saber que el Señor nos ama?
Nos basta saber que la gracia de Dios nos salvó y nos puso en lugares celestiales, en lugares importantes, o no nos alcanza. Quisiéramos encontrar una respuesta a esto también y pensar que realmente, como el Señor lo dice y con la autoridad que lo dice, su amor es todo lo que necesitamos. No sabemos exactamente cuál era la cuestión en definitiva de Pablo, pero él mismo dice que para que él no se sintiera demasiado orgulloso, Dios le mandó este enemigo de Satanás que lo abofetee. ¿Qué logra entonces el sufrimiento en la vida de Pablo y en nuestra vida? Lo primero que logra, y yo quiero mencionar 3 cosas, puede haber más, pero vamos a debatir 3 en esta noche. La primera cosa que logra el dolor y la enfermedad, el sufrimiento, es quitar nuestro orgullo. Porque tendemos a ser orgullosos. Tendemos a que se nos suban los humos. Ni viene el Señor, ojo damas, ustedes que hicieron récord, ni viene el Señor, nos usa como a Pablo y nos pone allá arriba, empieza el orgullo, ¿sí? Nosotros somos las mejores. Espero que ningún azote del enemigo venga sobre nadie, que podamos glorificar a Dios. Pero muchas veces hay personas que son usadas por Dios en forma especial. Muchos varones, muchos pastores que tuvieron grandes iglesias, que hicieron y que fueron usados en gran manera por Dios, terminaron cayendo a causa de su orgullo, creyendo que ellos estaban por encima de las tentaciones, por encima de los pecados, por encima de cualquier cosa que el enemigo pudiera mandarles. Y a veces el sufrimiento, el dolor nos vuelve los pies a la tierra y nos dice: somos falibles, tenemos que tener cuidado. Y por más que Dios nos esté usando, y cuanto más nos esté usando, más cuidado tenemos que tener. Seguramente en algún momento a Pablo se le salió el antiguo fariseo orgulloso que sabía toda la ley, que era el que estaba manejando toda la parte de la gente que no era judío. Él estaba evangelizando a todo el mundo. No sé bien cómo fue. Debemos preguntar allá arriba, Pablo, ¿qué te pasó? Pero Dios lo tiene que frenar. Dios le tiene que bajar el copete. Y le tiene que decir: vos necesitas sentirte débil en la carne para que yo pueda hacerte poderoso en el espíritu. Y mi hermano, todas las veces que nosotros queremos sentirnos poderosos en la carne y creemos que podemos hacer cosas y que no necesitamos y que no precisamos a Dios y no precisamos a otro, o no sabemos cómo manejarnos solo, indudablemente estamos dándole oportunidad al enemigo, y peor todavía, estamos propensos a que Dios nos mande algo para bajarnos el orgullo. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que una de las cosas que tenemos que cuidar en nuestra vida es el orgullo. Algunos se enorgullecen porque tienen de qué enorgullecerse. Lo más triste es que algunos son orgullosos y uno dice: ¿y de qué? Por favor. Es peor todavía. Pero hay algunos que son re engrupidos y uno dice: ¿de qué tiene que engrupirse? Bueno, yo creo que ese es más propenso que Dios lo baje a través de algún dolor y sufrimiento.
Salomón fue el hombre más rico y más sabio del Antiguo Testamento y prácticamente desde los tiempos. Sin embargo, le entró la vanidad, el orgullo. Creyó que podía dejar a Dios y adorar a otros dioses que le traían sus mujeres y terminó realmente apartado de Dios en una situación donde su reino comenzó a achicarse porque empezó a negociar, a vender sus tierras, las conquistas que a lo mejor su padre le había dejado, él las tuvo que achicar. Sansón fue el hombre más fuerte que conocemos en la historia. Fue poderoso, se envaneció y murió en el oprobio y la vergüenza. Y podíamos continuar seguramente por muchos más. ¿Y cómo andamos cada uno de nosotros con nuestro orgullo? Hay gente que se molesta cuando uno le dice algo. Hay gente que se molesta cuando uno le llama la atención por alguna cosa. Hay gente que se molesta cuando le pone metas a alcanzar en su célula. Hay gente que se molesta cuando uno le quiere dar una directiva y dice, no, porque a mí nadie me manda. ¿Cómo está nuestro orgullo? Cualquier cosa que alguien diga y no me gusta, no voy más ni a la célula, ni a la iglesia, ni a ningún lugar, y a mí no me hablen más porque me dijo tal cosa y a mí no me gustó. ¿Cómo anda nuestro orgullo? No permitamos que Dios nos tenga que llamar la atención en ese sentido, sino que seamos sabios y entendidos para prevenir estas cosas, para que no nos venga alguna situación a lo mejor difícil. Muy bien, en primer lugar dijimos entonces el dolor, el sufrimiento nos quita el orgullo. Y cuando alguien está enfermo y está sufriendo, seguramente que ya no piensa en estar allá arriba, sino que lo único dice, Señor, ayúdame a salir de esta. Lo segundo, el dolor revela nuestro carácter. Lo bueno, lo malo, lo que tenemos dentro sale fuera cuando estamos en un momento de crisis, en un momento de dolor, de sufrimiento. Es decir, cuando viene sobre nosotros una enfermedad o viene algo que no nos agrada sobre nuestra vida, como en el caso de Pablo, ¿cómo reaccionamos? De acuerdo a cómo reaccionamos es lo que tenemos dentro, es lo que somos. Y en ese momento sacamos afuera lo que tenemos dentro. En ese momento realmente se manifiesta el verdadero yo. No podemos seguir siendo hipócritas, no podemos seguir aparentando, no podemos seguir mostrando alguna cosa que realmente no somos. Y mucha gente, cuando Dios le manda algún aguijón, se enoja con Dios, se enoja con los vecinos, se enoja con la iglesia, se enoja con la célula y con el líder de célula, con el líder de red, etcétera, etcétera, etcétera. Saca lo que tenía dentro. En ese momento manifiesta lo que realmente había en su corazón. Había un hombre que me dijo en una oportunidad, no acá en la iglesia, en otro lugar, me dijo, pastor, yo estoy muy enojado con Dios. Y me dice, y le digo, ¿por qué está enojado con Dios? Porque Dios no me da nada. Digo, ¿cómo no es eso? No, Dios no me da nada y por eso estoy enojado con Dios. Y no me van a hablar de Dios porque estoy enojado con Dios. Entonces yo le pregunté, escúchame, ¿vos podés verme? Y claro que lo puedo ver. ¿Vos podés oírme? Claro que sí. Le digo, ¿vos hablás? ¿Caminás? ¿Por qué me pregunta eso? No, te estoy preguntando. ¿Vos tenés esposa? ¿Tenés hijos? Sí. ¿Tenés casa? Sí, tengo casa. ¿Autos? Sí, tengo 2 autos. Digo, ¿y Dios no te dio nada?
No, porque todo eso yo me tuve que matar laburando para... Te digo, sí, pero el trabajo, la salud, el que vos veas, el que vos camines, el que vos hables, son todo gracia de Dios. Es todo lo que Dios te fue dando. Y si te dio capacidad e inteligencia para tener una casa y tener 2 autos, no sé, no entiendo tu enojo. Yo quería cambiar mi casa para una más grande porque la necesito y Dios no me dio, y a pesar de que yo ofrendé y puse todo, Dios no me dio y no tuve posibilidad. Se vendió la casa y yo no la pude cambiar. Y bueno, digo, ¿será que Dios tiene una casa mejor para vos? Pero no tenés que ser malagradecido con todo lo que Dios te da. Porque si no sabemos agradecer por lo que tenemos, Dios no nos va a dar más de lo que tenemos. Estaba enojado y sacó afuera lo que tenía dentro. Realmente tenía un concepto muy débil o de un Dios solamente para ayudarle a lograr los caprichos que él quería alcanzar. Y si Dios no le daba eso, entonces Dios no servía. Dios no era nada para él. Él estaba enojado con Dios a causa de esas cosas. Mis hermanos, cuando el orgullo deja de ser algo que a mí no me interesa, el egoísmo, la fama y las riquezas, cuando dejamos de lado aquellas cosas que gratifican la carne, entonces somos fuertes en Dios. Entonces realmente Dios nos puede usar con eficacia y podemos decir, bástate, o me basta la gracia de Dios, me basta saber que Dios me está amando, que Dios me está ayudando. Nuestra manera entonces de reaccionar muestra, o en los momentos de dolor muestra lo que tenemos dentro. Un buen ejemplo también es Job. Job, a pesar de su dolor, de su sufrimiento, de lo que estaba pasando, Dios dijo, voy a continuar con el Señor. Su mujer le dijo, todavía mantienes tu integridad, y seguramente iban juntos a adorar a Dios y a ofrecer sacrificios y todo lo demás, pero la mujer le dijo, todavía mantienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y Dios le dijo, como una mujer inconversa, una que no cree en Dios, como una mujer necia, estás hablando. Como alguien que no entiende realmente los propósitos que Dios tiene para cada una de las vidas. Mis hermanos, hay mucha gente que por ahí nos dice, yo estoy decepcionado o estoy deprimido con Dios, o porque Dios no me da, o porque Dios no me hace, o porque estoy sufriendo y estoy padeciendo y estoy orando y parece que Dios no me contesta y estoy con este dolor. Pablo menciona esto también. Pero sabe, a mí me llama la atención que muchos se deprimen muy fácilmente y se desaniman muy fácilmente con Dios, pero no se desaniman ni se deprimen por seguir los caminos del mundo. El mundo le saca el dinero, le vende droga, le vende vino, le vende tabaco, le vende juego. Y no escuché a nadie que diga, estoy deprimido, desanimado con el mundo por lo que me da. Parece que el mundo fuera lo bueno y Dios fuera lo negativo. En realidad, es mucho más lo que el Señor nos da una y otra vez de lo que realmente nos puede ofrecer el mundo. Quizás lo que dice Malaquías 3 es la actitud de un verdadero cristiano, 17 al 19.
Todos conocemos este pasaje porque es un precioso pasaje. Seguramente era un himno que se cantaba en la antigüedad que dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Mi hermano, el dolor, el sufrimiento, porque cuando Malaquías escribe esto estaba en una situación realmente tremenda su país. Y esto que él describe es una realidad que estaba viviendo Israel. Pero dice: en Jehová está mi fortaleza. El dolor revela nuestro carácter. Cuando estás en crisis, cuando estás en dolor, ¿cómo reaccionas? Eso es lo que tenías dentro. Pensalo. Y cuando te venga el dolor, pues hacemos dos actitudes: la actitud de la mujer de Job o la actitud de Job. Y que Dios realmente te ayude a permanecer en Él, porque la gracia de Dios, si se aparta de vos, va a ser mucho peor. El amor de Dios es lo que necesitas. Hay una poesía franciscana de autor anónimo que creo que de alguna manera redondea la idea esta, y seguramente alguno la conoce porque es muy conocida. Dice: no me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Mi hermano, cuando amamos al Señor por lo que Él es, ni siquiera por el cielo, ni siquiera por el temor al infierno, es cuando la madurez en nuestra vida está apareciendo y se está confirmando. Lo tercero que hace el sufrimiento, dijimos que lo primero es quitarnos el orgullo, lo segundo es sacar fuera lo que nosotros tenemos dentro, y lo tercero nos lleva a actuar y a hacer cosas que nunca haríamos si no estuviéramos en dolor. Si no tuviéramos sufrimiento, habría cosas que nunca íbamos a hacer, y las hacemos especialmente porque estamos sufriendo. Es muy simple. El hecho de que usted esté aquí y que yo esté aquí, el hecho de que nos hayamos acercado a Dios, yo no me quiero equivocar, pero el 90% estamos aquí porque estábamos sufriendo. Porque un día estuvimos en sufrimiento, en dolor, ya sea teníamos un problema económico, ya sea que teníamos un problema de salud, ya sea que teníamos un problema familiar, ya sea que teníamos otro tipo de problema, pero teníamos un problema y estábamos sufriendo, y ya cuando no encontrábamos a quién recurrir, dijimos: vamos a ver si vamos a buscar ayuda de Dios. Si esa situación de dolor, de sufrimiento no hubiera estado en tu vida, vos no estarías acá. Me atrevo a decirlo con toda autoridad. Y no estarías acá porque mientras a nosotros, que somos hijos del rigor, nos aprieta el zapato, no buscamos a Dios.
mientras podemos seguir en las jodas, como dicen acá, mientras que podamos seguir en la liviandad, mientras que podamos seguir, no sé, en cosas que aparentemente nos agradan, no buscamos a Dios. Buscamos a Dios cuando realmente el dolor, el sufrimiento, la prueba vienen a nuestra vida. Y por lo tanto, hacemos esto justamente porque estamos en dolor y en sufrimiento y buscamos alivio para eso. Es decir, que la enfermedad, el sufrimiento, el problema de familia o lo que sea, nos ha acercado a Dios y le hemos buscado. Es una de las cosas que logra el sufrimiento. Y le digo más, hermano, aún ya después de ser hijos de Dios y de haber conocido al Señor y de haberle entregado nuestra vida, muchas veces Dios tiene como a Pablo que mandarnos otro aguijonazo para que le sigamos buscando, porque nuestra tendencia es aflojar y dejarnos estar y muy entusiasmados de entrada y después nos volvemos para atrás. Y después no tenemos tiempo para servirle, después estamos muy ocupados para muchas cosas, hasta que de nuevo aparece algún aguijón y decimos, Señor, tengo que volver a ti. El dolor nos hace hacer cosas que de otra manera nunca la haríamos. Yo le escuchaba a mi mamá decir, mi mamá tuvo que criar 10 hijos y en algunos momentos con mucha dificultad económica. En una época ellos estaban allí en Formosa, ya tenía unos cuantos hijos, en lugar medio inhóspito. En ese entonces, estoy hablando de 70 años atrás. Y decía, cuando ya estaba bien, cuando ya la economía había logrado estabilizarse en casa, cuando ya más o menos teníamos un pasar, no digo muy bueno, pero sí sin sobresaltos, decía, pienso en las veces que tenía que estar orando al Señor para que me mande un par de alpargatas para uno de mis hijos, no zapatillas, no marca, un par de alpargatas para poder mandarlo a la escuela. Estaba más cerca del Señor que hoy, que estoy mucho mejor. Porque nos olvidamos de la situación y de lo que estamos pasando en algún momento, y Dios por ahí tiene que volver a mandarnos algún aguijón para que volvamos a Él. Hacer cosas que no haríamos en caso de no estar en el dolor. Leí la historia de un misionero en la India que había ido a misionar allí, a llevar el mensaje, un misionero norteamericano, y Dios le había hablado para que él vaya a predicar a un leprosario donde estaban todos los leprosos, una época todavía en que la lepra no era tan curable como ahora. Y él se resistía, él cuenta que decía, no, ¿cómo voy a ir a meterme ahí? Yo soy un hombre sano. Tampoco es la pavada, como decimos nosotros, tampoco voy a ir a pescarme una enfermedad ahí porque por meterme a predicar, y bueno, voy a seguir predicando por otros lugares. Hasta que un día, ayudando a una persona a reparar su casa, no sabe cómo se contagió de la lepra. Seguramente se lastimó con alguna madera, con algunas cosas allí, porque la lepra, ¿no es cierto?, se contagia por cuando hay herida abierta. Y fue leproso. Los últimos 15 años de su vida estuvo en el leprosario predicando a todos los leprosos que iban muriendo día a día sin recibir a Jesús. Pero como él comenzó a predicarles, como él ahora también tenía la enfermedad, no tenía por qué
estar separado. Y él mismo confiesa que tal vez si hubiera ido cuando Dios le mandaba, no se hubiera enfermado. Pero frente al dolor hizo cosas que no quería hacer cuando estaba bien. Mis hermanos, el dolor, el sufrimiento nos lleva a hacer cosas que no haríamos o no hacemos cuando estamos bien. Y por último, quiero decirles también que el tema de vivir el dolor nos hace entender mejor a los que están en dolor, a los que sufren. Porque una cosa es que te vengan y te cuenten y dicen, está pasando tal necesidad o tal enfermedad. Pero otra cosa es cuando nosotros también hemos pasado esa prueba y nos identificamos completamente con la persona. Podemos entender realmente lo que está sintiendo, lo que está pasando, cuando nosotros también hemos pasado por esa experiencia. Y el dolor te enseña a comprender a aquel que está sufriendo. Yo dije hace un tiempo atrás, hablando de servicio, que hay una gran diferencia entre oler un asadito, ¿no? Sentirle el olorcito, especialmente, no sé, de los chorizos, a comer un asadito, ¿no? Una cosa es pasar por ahí, a veces el vecino hace un asado y nos tira el aire para nosotros, señores. Yo le digo, esta mañana le decía a mi señor, mi vecino está haciendo un asadito, venía el olorcito por ahí, ¿no? Pero otra cosa es comerse un asado. Bueno, pasa lo mismo con el dolor. Una cosa es que te cuenten. Una cosa es que vos veas a lo mejor algunas partes del sufrimiento de la persona. Pero otra muy diferente es cuando vos pasás la experiencia y podés entender y podés ayudar en forma efectiva porque lo viviste. Y el dolor te lleva a poder comprender mejor a los que sufren. Quiero ir terminando, pero quiero decirte también que la gracia de Dios es lo que necesitas en el dolor. El saber que Dios te sigue amando a pesar de todo. Y que Él te va a seguir fortaleciendo en todo momento. Hay una vieja ilustración acerca de esto. Alguna vez leí en un libro, y es la historia de una ostra que en el océano un grano de arena se metió dentro de su caparazón. Tal vez usted la haya leído también. Y dice, ese grano de arena le molesta a la ostra, le lastima, porque es algo que está dentro y metido dentro de su cuerpo. Y lo que se pregunta el autor, ¿qué actitud debe asumir la ostra frente al dolor, frente al sufrimiento, que ese grano de arena extraño a su cuerpo, con sus aristas, con sus puntas, le daña y le lastima? Y dice, la ostra podía asumir la actitud de enojarse y decir, ¿por qué? Porque a mí, porque en el orden de las matemáticas, los millones de ostras que hay en el mundo, justo a mí me tuvo que tocar esto de que un grano de arena se me metiera en mi caparazón. Y puede levantar su puño contra Dios y decir, ahora no voy a creer nada en Dios porque Dios me manda esto, y porque yo estuve tranquila en el océano y ahora Dios me castiga, así que voy a echar toda mi fe por tierra, no voy a creer en Dios y voy a dejar de lado a Dios.
Pero la ostra también puede decir, no siento dolor. Ignorar el dolor y hacerse la mártir y decir, yo no siento nada, aunque por dentro esté carcomiendo. Decir, acá no pasa nada, yo voy a seguir igual y acá no va a pasar nada. También la ostra puede tomar otra actitud y decir, pobrecita de mí, ¿cómo me castiga Dios? ¿Cómo es que Dios me manda esto? ¿Cómo es que Dios me hace sufrir tanto? ¿Por qué tengo que bancarme esto en mi vida? Pobre de mí. Pero la ostra no adopta ninguna de estas actitudes. La ostra reconoce, es consciente de que algo extraño se ha metido en ella. Y lenta y pacientemente comienza a envolver ese granito de arena con una sustancia blanquecina. Y la comienza a envolver tapando cada arista, cada punta afilada, cubriéndola una y otra vez. Y mi hermano se va agrandando y ya no lastima, es lisa. ¿Y sabe qué? Se transforma en una perla. Las perlas que aparecen en las ostras son granos de arena, crisis, dolor, sufrimiento para la perla, para la ostra, pero que llega a ser una gran perla. Mi hermano, eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Cuando estás en dolor y en sufrimiento, lo único que Dios quiere hacer es que de esa situación de dolor y de sufrimiento vos puedas hacer una perla para tu vida. Puedas hacer algo grandioso, algo tremendo. Preguntamos al principio, ¿es la gracia de Dios, el amor de Dios todo lo que necesitamos frente al dolor y al sufrimiento? Y yo quiero contestarte y decirte ahora sí, es todo lo que necesitas. Saber que Dios te ama. Pero déjame decirte algo más. No es solamente que te basta. No es solamente que es suficiente. Es la única forma de salir del dolor y del sufrimiento con victoria. Es confiar en la gracia de Dios, es saber que Dios te ama, es serle fiel hasta el final para que Él pueda ser la perla que está esperando en tu vida. No hay otra. Todas las demás o todos los demás caminos te van a perjudicar, te van a dañar, te van a hacer sufrir más. La única forma de que el dolor llegue a ser algo precioso para vos, para una perla para vos, es seguir confiando en Dios, creyendo en Dios y diciendo, Señor, tu gracia es la que me sostiene. Tú eres mi fortaleza, como decía Malaquías. Tú eres el que me va a sacar adelante y me va a dar fuerzas para llegar al final. Tu amor, tu gracia es todo lo que necesito. Es lo que decía Pablo. Me glorío, doy gracias a Dios por las pruebas, por el sufrimiento, porque entonces Dios está haciendo algo grande conmigo. Y ojalá que de cada sufrimiento que tenemos, y todos los tenemos, aprendamos en el Señor a ser una perla de gran precio. Vamos a ponernos en pie. Y si vos estás sufriendo, si vos estás en una situación de sufrimiento, de dolor,
Yo quiero invitarte en el nombre del Señor que puedas asumir la actitud de Pablo, de Job, de tantos otros, de decir: esto es una bendición para mi vida. No entiendo por qué, no entiendo cómo, no entiendo lo que el Señor está haciendo, pero sé que me puedo acercar a Él y sé que Él me ama, que su amor permanece y que va a hacer de mí algo fabuloso. Vamos a orar. Señor, venimos ante ti en el nombre de Jesús. Y oh Padre, reconocemos que muchas veces sufrimos y muchas veces, Señor, también nos quejamos del sufrimiento. Oh Padre, queremos reconocer que podemos tal vez muchas veces estar quejándonos, pero que no dejemos de confiar en ti, de esperar en ti, de decir: doy gracias, me glorío, porque sé que tú estás haciendo algo grande con nosotros. Señor, tu amor no permite que nos dañes, ni que nadie nos dañe. Y proclamamos y declaramos en esta tarde que tu amor es todo lo que necesitamos, tu gracia es lo que necesitamos para salir de la situación en la que estamos. Dios, ayúdanos a que hagamos perlas de cada crisis, de cada dificultad que tengamos en la vida. Y que realmente, Señor, podamos gozarnos y alegrarnos, porque cuando estamos en enfermedad, cuando estamos en dolor, cuando estamos débiles, entonces somos fuertes en ti. Gloria a ti, Señor. Te bendecimos por eso y te glorificamos. Y te pedimos que nos ayudes a entender, Señor, esto con claridad en nuestra vida, para gloria y bendición nuestra, de tu obra y de los que nos rodean. En el nombre de Jesús agradecemos y pedimos. Amén y amén. Dele un aplauso a nuestro Dios. Vamos a cantar otra canción. Mi amigo es, no hay otro